Buenas noches. ¿Se escucha, por favor? Sí, profesor. Ya, gracias. Al menos se escucha alguien. Bueno, previo al inicio de la clase, vamos a indicar lo que tenemos para esta semana. Esta semana tenemos de acuerdo al plan del curso, ahí tenemos el plan del curso. La semana 6 tenemos la segunda práctica. En esta segunda práctica vamos a tener como temas lo que corresponde a la cuarta y quinta semana, ¿ya? Hasta donde hemos llegado la semana pasada. ¿De acuerdo? Que sería el día de mañana. No sé si hay alguna duda con respecto a esta práctica. No hay dudas entonces con respecto a la práctica, ¿no? Bueno, después no se olviden que la próxima semana tienen que presentar el primer avance de su trabajo, ¿ya? Les había indicado que el primer avance consistía en identificar todos los modelos matemáticos que se han usado en la investigación que se ha asignado a cada equipo. Entonces, cada equipo tiene que revisar la investigación que se le ha asignado y identificar todos los modelos matemáticos y luego investigar en qué consiste ese modelo, cuál es en este caso, los beneficios, cuáles son en este caso, estamos hablando una descripción del modelo, ¿no? Básico, y en eso consistiría este primer avance. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda, preguntas. Bueno, como no hay dudas, no hay preguntas, pasamos al desarrollo de la clase. No sé si hay alguna duda para pasar al desarrollo de la clase. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Los temas para la segunda práctica son solo de la tercera y cuarta, no, de la cuarta y quinta semana. Sí, Ok, muchas gracias. ya. Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase. Hoy día vamos a continuar con el tema de integrales. Habíamos visto la clase anterior, estábamos desarrollando el tema de los integrales y hoy día vamos a continuar. Un minuto.
Muy bien. Entonces damos inicio a la clase. Como les estaba indicando, vamos trabajando el tema de integrales complejas. Ya habíamos visto el tema de que siempre en el campo complejo se trabaja sobre curvas cerradas, no interesa la forma, ¿no? Eso vamos a ver ya hoy día más aplicaciones. Hay que tener en cuenta siempre que el sentido es antihorario. Un repaso algo rápido. Y acá algo importante que habíamos verificado, que no interesa el tamaño de la curva, ¿no? La longitud de la curva no interesa. Esto era un resultado que se había obtenido. Luego vimos este teorema, que a partir de este teorema se verificó que el camino no interesa cuando la función es analítica, ¿no? Eso es lo que habíamos verificado. Y luego habíamos visto estos ejemplos y nos quedamos acá, ¿no? También lo habíamos, se había probado, ¿no? De que efectivamente se cumplía, ¿no? De que en el caso se cumpla, ojo, hay que tener presente lo siguiente. En el caso, ojo, eso es importante, ¿ah? En el caso se cumpla que la función sea analítica, o sea, quiere decir que sea diferenciable en una región abierta. En este caso, la región abierta es este anillo que tenemos acá. Allí se cumple, fíjense ustedes ahí, que no interesa la longitud de la curva, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la curva 1, ¿no? Como podemos observar acá, tiene una longitud mucho mayor, ¿no? Que la curva 2. La curva 2 lo tenemos por acá. Entonces, este es un resultado que lo habíamos verificado en la clase anterior, ¿no? Entonces, hasta acá nos habíamos quedado. Muy bien. Entonces, con este resultado, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Basta que nosotros analicemos nuestra función que sea analítica en todo el anillo para que nosotros podamos utilizar el teorema que acabamos de ver, ¿no? Entonces, es vital eso, ¿no? Analizar que la función sea analítica, ¿ya? Acordarse eso. Si la función es analítica, entonces vamos a tener que se cumple el teorema que acabamos de ver, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la función exponencial sabemos que es analítica, ¿no? O sea, ya en la clase, la semana antepasada habíamos estudiado la función exponencial. Entonces, la función exponencial era una función entera, ¿no? Quiere decir que era analítica en todos los complejos. Por lo tanto,
sí podemos aplicar el teorema, ¿no? Más aún, podríamos nosotros tomar una curva así deforme, lo que ustedes quieran, así, una curva 3, y si a ustedes les piden, por ejemplo, la integral de la función exponencial sobre esa curva 3, como esta función es analítica, nosotros vamos a saber cuánto vale, ¿no? Fíjense, no conozco cómo es la parametrización de la curva 3, pero yo ya sé cuánto vale esta integral, ¿no? De acuerdo a los teoremas que acabamos de ver. A ver, vamos premiando a los que han estudiado. ¿Alguien quiere participar y decirme cuánto es el valor de esta integral? 0. Ya, muy bien. Apellido. Arriba plata. Arribas Plata. Muy bien. ¿Pero por qué Cerro? A ver. Por lo que es real, no es por el teorema de que eso es real de Cauchy. Cauchy-Gursac. Ajá. Ya. Muy bien. Efectivamente. Por ese teorema basta que nosotros analicemos, ¿no? Esta función cómo es. Entonces vamos a decir que esto es 0. Más aún, lo podemos verificar, ¿no? ¿Cómo lo podríamos verificar? A ver, ¿cuál sería la forma práctica de verificar? Supongamos que yo les diga, a ver, verifiquen que efectivamente la integral, ¿no? De la función exponencial sobre esta curva 3, que ustedes no tienen ni idea de cómo es la parametrización, es igual a 0. A ver, supongamos que yo les digo en la práctica, a ver, demuestren eso. ¿Cómo lo podríamos verificar? A ver, participación. Podría ser verificando que el contorno es cerrado. Ya, ¿qué más? Anthony, ¿no? Sí, profesor. Profesor, que en todos los puntos esa ecuación pueda existir, o esa ecuación exista en todos los puntos de la figura, dentro del área cerrado y en sus contornos. Es lo que me acuerdo, que exista, que sea continua. Ya. Lo que ocurre es, supongamos que ustedes no conocen, ¿no? No conocen el teorema de Cauchy-Gursac. Pero lo que sí ustedes conocen es de que se cumple el teorema de deformación de contornos que habíamos visto, ¿no? La semana pasada, en el cual indicábamos si la función es diferenciable en todo el anillo, ¿no? Y ese anillo está formado por dos curvas, entonces la integral sobre esas curvas van a ser iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? ¿No? Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, como la curva 3, no vamos a poder hallarlo. Como la curva 3 es una curva totalmente deforme, no, es imposible saber la regla, es decir, su parametrización. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una curva conocida. Esta curva conocida
Le vamos a llamar la curva 4. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, en este caso, tomar una circunferencia de radio 1 para simplificar todas las operaciones. Tomamos entonces una curva que es una circunferencia de radio 1 con centro en el origen, de tal forma que cuando nosotros integremos, ¿no? En este caso, vamos a poder hallar la integral. Como vamos a poder hallar la integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, de acuerdo al teorema que acabamos de ver, es que la integral sobre la curva 3 de la exponencial diferencial de z es igual a la integral sobre la curva 4, que sí es conocida, es una circunferencia de radio 1. La exponencial de z, diferencial de z. Eso es. Esto sí podemos calcular, esta integral, porque tenemos la parametrización de la curva 4, que es una circunferencia. Entonces, trabajando en esta circunferencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener simplemente es que al momento de hallar esta integral, esto nos va a dar 0. Pero como se cumple esta igualdad, por lo tanto, la integral sobre esta curva C3, que es totalmente deforme, va a ser 0, ¿no? Entonces, una de las utilidades del teorema que acabamos de ver, de formación de contornos, es justamente esto, lo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, podemos hallar la integral sobre curvas totalmente desconocidas, simplemente utilizando para ello una curva la más simple, ¿no? Que vendría a ser en este caso la circunferencia. Entonces, trabajando con esta curva que es la circunferencia, esto lo calculamos de forma rápida y por el teorema que acabamos de ver, entonces, podemos hallar la integral de esa función sobre una curva totalmente desconocida. Es decir, no necesitamos hallar, en este caso, la parametrización de dicha curva. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Luego vamos a ver más ejercicios. Muy bien. Entonces, acá tenemos justamente un ejemplo en el cual nosotros vamos a utilizar, ¿no?, el teorema que acabamos de ver. Hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Yo quiero hallar a qué es igual la integral. Quiero hallar a qué es igual la integral, supongamos, quiero hallar la integral de C2, no sé. La integral de la función 1 sobre z sobre la curva 2. Quiero saberlo, no sé. Pero fíjense, su regla, no voy a poder hallar su regla. Entonces, para eso, utilizamos
lo siguiente. Utilizamos una circunferencia de radio 1, le vamos a llamar curva 3, ¿de acuerdo? Y calculamos la integral de la función sobre esa curva 3, lo calculamos. Y esta circunferencia de radio 1, nosotros ya lo habíamos calculado, ¿no? Cuando empezamos a ver el tema de integrales, la semana antepasada. Entonces, este cálculo ya nosotros sabemos cuánto vale. 2 pi por i. Si ustedes revisan los apuntes, ¿no? Vamos a ver de que se hizo el cálculo, ojo, ¿eh? Eso sí, esto sí se hizo el cálculo. Que al momento de integrar nosotros teníamos este resultado. Muy bien, ya sabemos nosotros y ya lo calculamos, ¿ah? Ahora, por deformación de contornos, el teorema que acabamos de ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que la integral de la función 1 sobre z diferencial de z es igual a la integral de la función 1 sobre z sobre la curva 2. Esto se cumple. ¿Por qué? Por deformación de contornos. Justo acabamos de ver ese teorema. Entonces, tenemos la igualdad 2 y tenemos por acá la igualdad 1. Entonces, de la igualdad 2 y 1, no, todavía no podemos inferir eso, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? Esto es por deformación de contorno. C1, C2, ¿de acuerdo? Luego, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir también de la figura ¿qué tenemos? Tenemos la integral sobre la curva 1 de la función 1 sobre z es igual a la integral de la curva 3 de la función 1 sobre z. ¿Esto por qué? Por deformación de contornos. El teorema que acabamos de ver. Entonces, si a esto le llamamos 3, ecuación 3, entonces vamos a tener nosotros, como conocemos a partir de la ecuación 1, fíjense, conocemos que la integral de 1 sobre z sobre la curva 3 es 2pi, reemplazamos en la ecuación 3, entonces vamos a tener que la integral de 1 sobre z sobre la curva 1 es igual a 2pi. ¿Se dan cuenta? No necesitamos conocer cómo es la curva 1. Fíjense, es una curva totalmente desconocida. Lo único cierto es de que esa curva, ¿no? Podemos asumir de que es una curva que contiene a la circunferencia de radio 1. Eso es lo que podríamos afirmar para estar ya 100% seguro que esto se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la utilidad, ¿no? del cálculo complejo para poder hallar integrales. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, ¿para qué sirve eso?
cuando se hacen modelos matemáticos, por ejemplo, entonces, lo que normalmente se puede hacer es trabajar en cálculo complejo. ¿Qué quiere decir eso? Su problema que ustedes tienen, que está en el cálculo real, lo transforman a cálculo complejo. Y en cálculo complejo utilizan estas propiedades. Eso es una de las grandes ventajas que tiene el cálculo complejo. Por eso es que los estudiosos lo que hacen es trasladarse, hacer transformaciones al cálculo complejo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de utilizar, ¿no?, esta ventaja que tenemos acá, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que he hecho? Prácticamente he utilizado ya un cálculo anterior y acá no he hecho absolutamente ningún cálculo. No he hecho ninguna operación. Lo único que he hecho es simplemente análisis. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No hay problema. Pregunten cualquier duda. Para eso estamos. No tengan, en este caso, ningún temor. Más aún, ni siquiera nadie les está mirando. Muy bien. Entonces, ¿no hay preguntas? Continuamos entonces. No hay preguntas, ¿no? Luego, tenemos lo siguiente. Acá tenemos otro ejercicio. En este ejercicio, fíjense, en este ejercicio, a mí lo que me piden es hallar la integral sobre este cuadrado, ¿no? Cuando a mí me dicen halla la integral sobre la curva 2, me están dando la curva 2 que es un cuadrado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es parametrizar en el sentido antihorario estos segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría decir acá, la curva 2 está, en este caso, dividido por los siguientes segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4. ¿De acuerdo? Y luego lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar en la ecuación. Entonces tendría que esta integral que me están pidiendo es igual a la integral sobre todos estos segmentos, ¿no? Sería S1 unión S2 unión S3 unión S4. ¿De qué función? De 1 sobre z diferencial de z. Ahora, lo que puedo hacer acá es, en este caso, utilizar las propiedades de las integrales de línea y podría decir que esto es igual a la integral de la función 1 sobre z sobre S1, S2, S3, S4. ¿Sí? ¿Listo? Esa sería una primera forma de hacer el cálculo. Pero hay otra forma. La segunda forma vendría a ser utilizando el teorema que acabamos de ver.
deformación de contornos. ¿Qué me dice el teorema de deformación de contornos? Me dice, si la función es analítica en toda la región comprendida entre estas dos curvas, ¿de acuerdo? Entonces, revisamos, analizamos y decimos 1 sobre z. ¿Es analítica en todo el interior comprendido entre C1 y C2? Sí, efectivamente, es analítica. Porque es un polinomio, es un cociente de dos polinomios. No es analítica en z igual a 0. Acá no es analítica. Pero en esta región que está formando C1 y C2, sí es analítica. Por lo tanto, sí puedo aplicar deformación de contornos. Entonces, si yo aplico deformación de contornos, entonces yo tendría la siguiente ecuación. Integral de la curva 2 de la función 1 sobre z diferencial de z es igual a integral sobre la curva 1 de la función 1 sobre z diferencial de z. Pero la integral sobre la curva 1 de 1 sobre z diferencial de z, esto ya es conocido, nosotros ya lo hemos hecho, ya lo hemos calculado. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a 2pi. ¿Esto por qué? Por deformación de contorno. No, esto es porque nosotros lo calculamos, ojo, ¿ya? O sea, esto es porque ya se hizo el cálculo. Esto es de la semana 4. En la semana 4 se hizo ese cálculo. Entonces, ya no estamos calculando, ya sabemos que es 2pi. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la integral de 1 sobre z sobre la curva 2. ¿A qué es igual? 2pi. ¿De acuerdo? Es decir, no hicimos ningún cálculo. Ya nos guiamos en cálculos anteriores, ¿no? Simplemente analizamos que cumplan las condiciones del teorema de formación de contornos y ya. Entonces, esa es una de las utilidades de este teorema que acabamos de ver, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Si no hay dudas, prosigamos, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es parecido al que vimos al inicio, ¿no? De los ejemplos en el cual consideramos que la curva es totalmente desconocida. Fíjense en la curva 2, es una curva deforme, totalmente desconocida. Pero nosotros sí sabemos la integral de la función 1 sobre z diferencial de z sobre la curva 1. Eso sí lo sabemos, ojo. Como sabemos esa integral, ya eso nosotros lo hemos calculado cuando empezamos a ver integrales y era 2pi. Entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar deformación de contorno. ¿Qué me dice deformación de contorno? Me dice, si la función 1 sobre z
es diferenciable analítica en todo el interior, comprendida entre la curva 1 y la curva 2, entonces se cumple la deformación de contornos, ¿no? Por lo tanto, la integral de la función 1 sobre z sobre la curva 2 es igual a la integral de la función 1 sobre z diferencial de z sobre la curva 1 por deformación de contorno. Pero como esto es igual a 2pi, por lo tanto, ya podemos nosotros saber a qué es igual la integral, ¿no? Que estamos analizando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Prosigamos entonces. Acá hay una propiedad importante, ¿no? Que indica que no es necesario que los caminos cerrados no se corten, ¿no? Puede ser que se corten, ojo, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos la curva 3 se corta con la curva 2, pero no se corta con la curva 1, ¿no? Entonces, vamos a verificar que la integral sobre la curva 3 es igual a la integral sobre la curva 2, ¿no? Estas dos integrales son iguales. ¿Eso por qué? Utilizando la propiedad que acabamos de ver, deformación de contorno, ¿no? Primero, verifiquemos si se cumplen las propiedades para poder aplicar deformación de contorno, ¿no? ¿Qué me dice la propiedad? Me dice que yo tengo la siguiente igualdad. Como se cumple la propiedad, entonces tenemos la siguiente igualdad. Integral de la función diferencial de z de la curva 3, fíjense, con la curva 1. Ahí tenemos una región que está formando la curva 3 con la curva 1 y se verifica porque nos dice que la función es analítica en toda la región D. Entonces, esto va a ser igual a la integral de la función diferencial de z sobre la curva 1. Eso es por un lado. Por otro lado, si tomamos la curva 2, fíjense, ¿ya? Con la curva 1, curva 2 con la curva 1, también aplicamos deformación de contorno. Entre la curva 2 y la curva 1 hay una región, y como la función es analítica, en toda esta región donde están las curvas están contenidas ahí, entonces vamos a tener que se cumple también la deformación de contornos. Tendríamos entonces integral sobre la curva 2 de la función es igual a la integral sobre la curva 1 de la función. Entonces, a esto le llamamos 2. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos es dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. De estas dos ecuaciones, ¿qué obtenemos?
por transitividad, igualando, como queramos, restando, lo que fuera, vamos a tener entonces, finalmente, que la integral de la función sobre la curva 3 es igual a la integral de la función sobre la curva 2. Y ustedes pueden darse cuenta de que la curva 3 y la curva 2 se cortan. O sea, no interesa, ¿no?, que las curvas se corten. Lo importante es de que en este caso las regiones que están formando esas curvas sean de tal forma que la función sea analítica. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta, dudas? Muy bien. No hay preguntas, no hay dudas. Prosigamos. Luego tenemos la independencia del camino de integración, ¿no? Lo que nosotros hemos visto, lo que acabamos de ver es la deformación de contornos, ¿no? En la deformación de contornos, nosotros lo que teníamos era que la función tiene que ser analítica en la región que está formada por dos curvas, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos una curva 1 y tenemos una curva 2, ¿no? Si la función es analítica en la región formada por estas dos curvas, entonces nosotros vamos a tener que se cumple la siguiente ecuación. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué ocurre si la función no es analítica? ¿Puedo aplicar ese teorema? No, no se puede aplicar. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar la fórmula general. ¿Y qué es utilizar la fórmula general? Eso ya lo hemos visto hace 2 semanas, en el cual indicábamos que, ¿qué tenemos que hacer primero? Parametrizar. En este caso, debemos de parametrizar la curva sobre la cual queremos integrar. Una vez que hemos parametrizado, ¿no?, como en este caso, vamos a decir, la parametrización, dependiendo de cómo lo hagamos, acá, por ejemplo, es de un valor t sub 0 a t sub 1. No sabemos, ¿no? Depende de cómo parametricemos. Entonces, la fórmula general viene a ser de t sub 0 a t sub 1 de la función evaluado en la parametrización por la derivada de la parametrización por el diferencial de t, ¿no? Esa sería la fórmula general. No queda de otra cuando la función no es diferenciable. Ojo, ¿ya? Entonces, no es que yo voy a aplicar, en este caso, a ojos cerrados los teoremas. Tengo que tener cuidado. Básicamente, si no es analítica, entonces olvídense de los teoremas. No funciona. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No se puede hacer nada? No, sí, se puede hacer. Solo que tenemos que ir al cálculo general, ¿no? ¿Cuál es el cálculo general?
El cálculo general es este teorema que hemos visto cuando empezamos a ver integrales. ¿De acuerdo? Entonces acá, en este caso, como la función z conjugado, y eso lo habíamos verificado cuando hicimos diferenciabilidad, sabemos que no es diferenciable z conjugado. Por lo tanto, como no es diferenciable, entonces no lo vamos a poder utilizar en ningún caso. No vamos a poder utilizarlo con ningún teorema. Olvídense. Lo único que nos queda es utilizar, o sea, que no lo podamos utilizar en los teoremas no significa que no se pueda calcular, ojo. Si ustedes tienen en el examen, por ejemplo, tienen z conjugado, no significa que no se pueda calcular. Sí se puede calcular. Lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula general, que es esta. Esta es la fórmula general. ¿De acuerdo? Entonces, está claro cuando nosotros queremos utilizar los teoremas, tenemos que analizar la función. ¿Preguntas ahí? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que utilizar la fórmula general que acabamos de dar, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, así, este es un problema, esta es una pregunta de teoría. A ver, acá nosotros calculamos la integral de 0 a 1 más i por esta recta, este segmento, perdón, que forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Acá está formando un ángulo de 45 grados. ¿Qué ocurre si nosotros, a ver, vamos a preguntar, ¿qué ocurre si nosotros hacemos lo siguiente? Calculamos la integral de la función z conjugado a lo largo de este camino, C1 y C2. Pregunta, ¿será igual? A ver, ¿será igual si nosotros calculamos de a 1 más i? No va a ser igual, lógicamente, ¿no? ¿Cómo sabemos si no va a ser igual? Porque tenemos que esta función, ojo, no es diferenciable. Porque si fuera diferenciable, nosotros ahí, si nosotros tuviéramos sobre este segmento que forma un ángulo de 45 grados, ¿no? Podríamos tener una igualdad. ¿Y esto por qué? Porque fíjense, vamos a hacer el siguiente artificio. Vamos a considerar, ¿no? Supongamos la curva 3 acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar, ¿no? La integral a lo largo de C1, C2 y C3. Entonces decimos, entonces vamos a tener acá integral a lo largo de C1 más integral a lo largo de C2 más integral a lo largo de C3, pero en negativo, ¿no? Para poder cerrar la curva.
Lógicamente que acá es diferencial de z, ¿no? Y esto yo digo que es igual a 0. A ver, pregunta de participación. ¿Es falso o es verdadero esta afirmación que estoy indicando? Porque estoy integrando sobre la curva, una curva cerrada, ojo, ¿no? Verdadero, profesor. Verdadero. Sí, Falso. ¿Su nombre? Anthony ¿Cómo te apellidas? Rojas. Anthony Alcalá. No, Rojas, Rojas. Rojas. Ajá. Ah, Rojas Asparrín. Sí. Ya. ¿Por qué es verdadero? A ver, ¿puedes argumentar, por favor? Mm, bueno, ya que es una curva cerrada, la integral saldría cero y también, otra forma de demostrarlo sería resolviéndolo, ¿no? Parametrizando Claro, las curvas y las demostrando tres que sale curvas. cero. Ajá, sí. Ya. Ya, pero hay un problema. Ojo, ya, hay que tener cuidado ahí, Alcalá. Mira, No, soy en el Rojas. teorema Rojas. Ah, Ah, sí, perdón, Rojas. En el teorema que tú mencionas, una de las condiciones es la siguiente, que no estás considerando. Ojo, eso para que tengan en cuenta ustedes en sus prácticas. Yo tengo una función, tengo la curva cerrada, efectivamente. Si yo integro una función sobre la curva cerrada, va a ser igual a 0, siempre y cuando, ojo, eso es lo que te faltó a ti analizar, ojo, así grande, la función debe, ojo, ser analítica en toda una región donde la curva está contenida. ¿Ya? O sea, en toda una región, le vamos a llamar una región D, en toda esta región, la curva tiene que, la curva está contenida en esa región y la función tiene que ser analítica en esa región D. Entonces, muy bien, tú dices que efectivamente la curva está cerrada, ya cumple una condición. Pero la otra condición, que la función debe ser analítica, no cumple, ojo. Entonces, acá no sabemos realmente si va a ser 0. Puede ser que sea 0, ojo. Yo no estoy diciendo que no sea 0, puede ser que sea 0. Pero ya de por sí no podemos aplicar este teorema. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? ¿Qué hacemos ahí? No se puede calcular. No, sí se puede. Tendríamos que utilizar la fórmula general, ¿no? La que acabamos de mencionar. Tendría que parametrizar cada una de las curvas y calcular, ¿no? Entonces tendría que hacer 3 cálculos, porque voy a tener 3 parametrizaciones, ojo. Así tendría que calcular. Ahora, ¿qué valor me va a dar? No sabemos, ¿no? ¿Me puede dar 0? Cierto. Como también no me puede dar 0, no necesariamente. ¿De acuerdo? Pero igual,
Vale tu participación. Ojo. Muy bien. Preguntas. ¿Dudas? Sí, profesor, disculpe, no me ha quedado muy claro en la Sí. parte que mencionó, en la cual justificaba lo que dijo el compañero acerca de que porque es cerrado. Ya, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando la curva es cerrada, ¿ya? Esa es una de las condiciones. ¿De acuerdo? Son dos condiciones, ojo. Uno, que la curva sea cerrada, ¿ya? Y la otra condición es que la función debe ser analítica. ¿Pero qué función estamos trabajando? Estamos trabajando la función z conjugada, ojo. Y esta función z conjugada, nosotros lo probamos de que no es analítica en ningún punto. Esta no es analítica. O sea, no es analítica en ningún punto de los complejos. Eso se había verificado. Por lo tanto, no funciona este teorema, el teorema de Cauchy-Goursat. El teorema de Cauchy-Goursat no funciona. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, es decir, verificar todas las condiciones. Ojo, no caigamos simplemente porque cumple una, ya cumple. No, tiene que cumplir todas. Acá en este caso son dos condiciones, pero pueden haber más condiciones, ¿no? ¿Está claro? Sí, sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Prosigamos entonces. Ahora, ¿qué ocurre si la función es... Nosotros hemos visto, en el ejemplo que acabamos de ver, es cuando la función, ¿no? Cuando la función no es analítica, no nos queda de otra. Tenemos que utilizar la fórmula general. Ya lo había explicado, ¿no? Que es f evaluado en la parametrización, la derivada de la parametrización diferencial del parámetro sobre toda la curva, ¿ya? Ojo, eso es cuando no es diferenciable, no es analítica. ¿Qué ocurre si es analítica? Ahí viene lo bueno. Si es diferenciable, está en este caso. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es algo interesante. Veamos. Vamos a tener lo siguiente. Supongamos, ojo, la función z es analítica, porque es un polinomio. Eso ya habíamos visto en el tema de diferenciabilidad. Los polinomios son analíticas, son funciones analíticas. Y este f de z igual a z es un polinomio de grado 1, ¿no? Por lo tanto, es analítica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, como nosotros tenemos, en este caso, la integral de la función sobre la curva C, diferencial de z, entonces tenemos que hallar sobre este segmento de grado 45. Está formando un ángulo de 45 con el eje X. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos llegar a este punto por otro camino. Podemos ir por el eje X hasta el valor de 1 y luego ir paralelo al eje Y
Entonces tendríamos dos curvas. Este segmento y este otro segmento. Ojo, ¿ah? Vamos a hacer lo siguiente. Decimos, integral de la función que es ese polinomio z sobre la curva 1 más integral sobre la curva 2 de la misma función más integral sobre la misma función. En este caso vamos a integrar sobre menos la curva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cerrar, acá tener una curva cerrada. Y como ya tenemos la curva cerrada y la función es analítica, cumple las dos condiciones. Tenemos, primera condición, la función es analítica. En todo el interior, en todos los puntos que forman la curva. Segunda condición, la curva es cerrada. Estamos hablando de esta curva formada por la curva 1, curva 2 y menos c. Entonces tenemos que la función, ¿no? Lo estamos integrando sobre una curva cerrada. Entonces ahí sí podemos decir a ojo cerrado cuánto vale. ¿Cuánto vale ahí a ojo cerrado? A ver, ¿quién quiere tener su participación? 0. 0, ¿no? ¿Tu apellido? Salazar Paucar. Ya. Participen, así levantan nota. Entonces, ahí, a ojo cerrado, así, ojo, ¿eh? 0. Porque sabemos que la función lineal es analítica. En otras palabras, ¿qué es lo que hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Hemos llegado a la siguiente ecuación. La curva 1 de la función más la función lineal, la integral de la función sobre la curva 2. Acá, esto acuérdense de integral de línea, va a ser igual a menos integral de la función sobre la curva, ¿no? C. Y esto es igual a 0. Entonces, pasamos a restar esta integral, tendríamos integral de la función sobre la curva 1 más integral de la función sobre la curva 2. Pasamos a restar al segundo miembro, tendríamos integral de la función sobre la curva. Entonces, ¿qué me está indicando ahí esta ecuación? Lo que me está indicando es, fíjense, curva 1, curva 2 es, inicio acá, recorro la curva 1 y luego la curva 2. Llego a este punto. Punto 1, punto 2. Ya no voy por el eje X y eje Y. Ahora me voy directo del punto 1 al punto 2. Por este segmento que forma un ángulo de 45 grados. Claro. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que no interesa el camino, al final vamos a tener el mismo resultado. Si yo integro desde un punto cualquiera a otro punto, siempre y cuando, ojo, eso es lo que tienen que acordarse, es que la función tiene que ser analítica. Si la función no es analítica, no sirve nada. No hay, en este caso,
no hay posibilidad de aplicar ningún teorema. Lo único que nos queda es el caso general. La fórmula general. Entonces, acá lo que estamos verificando para este caso particular, cuando la función es analítica, hemos verificado que efectivamente no interesa el camino. Eso es lo que tenemos nosotros en los reales. ¿Se acuerdan ustedes? En los reales tenemos cuando tenemos las fuerzas conservativas, ¿no? No interesa el camino. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Muy bien, si no hay duda, prosigamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generalizar. Este problema que acabamos de ver se generaliza en esto, en la independencia del camino. No interesa cómo llegues tú de un punto a otro, vas a tener el mismo resultado. ¿De acuerdo? Nosotros lo hemos probado teóricamente. ¿Eh? Acá lo hemos probado teóricamente. Pero también si nosotros hacemos los cálculos, porque son sencillos, porque acá estamos iterando sobre curva 1, que es un segmento en el eje X, ¿no? La parametrización es súper sencilla, ¿no? Acá tenemos la parametrización, supongamos que queremos hacer el cálculo, tendríamos la siguiente parametrización. Z de t igual a t, por ejemplo, ¿no? Y acá en la curva 2, esta sería la curva 1, z sub 1. La curva 2, la parametrización vendría a ser 1 más y de t, ¿no? Porque partimos desde este punto hasta 1 más y, donde el t, acá en este caso, el t pertenece desde 0 hasta 1, ¿no? Cuando t es 1, llega acá, es decir, estamos en 1 más y. Cuando t es 0, está acá. T0, reemplazamos acá, sería 1. Entonces tenemos la curva 2. La curva 1, su parámetro pertenece también de 0 a 1. Cuando T0 es el origen. Cuando T es 1 es acá, ¿no? Entonces, podemos calcular la integral fácilmente, pero no es necesario, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, al momento de hacer el cálculo, o sea, hemos verificado que no interesa el camino. Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo que se hace es, se toma el camino más simple. O sea, buscamos cuál es el camino más simple para poder llegar de 0 a 1 más y. Si nosotros podemos tomar cualquier curva, ¿no? La más simple que se nos ocurra. Normalmente serán los segmentos o la circunferencia. En caso complejo, la circunferencia, que es uno de los caminos más simples que se pueden tomar, ¿no? O circunferencias o segmentos. Entonces, se verifica, ¿no? Que efectivamente son iguales, ¿no? Al momento de hacer el cálculo, con esas parametrizaciones que acabamos de dar, se verifica fácilmente, ¿no? Ahora, pero todo esto nosotros lo hemos probado con esta función.
que es analítica. Profesor, ¿pero qué pasa de forma general? De forma general también se cumple. Acá está. De forma general se va a cumplir porque, ¿qué es lo que pasa? De forma general se hace el mismo análisis que acabamos de hacer. Rápidamente veamos de forma general acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería de forma general? De forma general, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos acá una curva cerrada, fíjense. Tenemos una curva cerrada acá. Tenemos esta región D, que contiene a estas curvas, a estas dos curvas, ¿no? Y ambas están contenidas ahí. ¿Y qué me dice la condición del problema? Me dice que la función es analítica en D. Por lo tanto, acá se hace la pregunta. El cálculo que yo voy a hacer cuando recorra la función a lo largo de C1, desde, en este caso, desde Z1 hasta Z2, será igual al cálculo de la función, cuando yo integre la función desde Z1 hasta Z2, será igual. Eso es lo que dice. Sí, profesor. Sí, ¿no? Esto de acá es lo que justo acabamos de hacer, pero lo hemos hecho para un caso particular, solo que en este caso ya es de forma general, ¿no? Entonces, utilizando el mismo argumento, vamos a llegar a que efectivamente esta igualdad se cumple, ¿no? Al final, ¿para qué sirve todo este teorema, ¿no? Este cálculo? Como le decía, nos sirve para calcular integrales cuando nosotros tenemos la libertad de elegir el camino más fácil. Veamos con este ejemplo. Este es un caso especial que también se cumple, ojo, ¿no? Si nosotros lo que tenemos que hacer acá simplemente es, podríamos decir, doble análisis, ¿no? Hacemos un análisis por ambas curvas cerradas. Al final, el resultado es el mismo. Veamos una aplicación acá, ¿no? Acá nosotros tenemos, ¿no? Me solicitan el cálculo, me dicen, calcula la integral desde 1 hasta y, fíjense. ¿De qué función? 1 sobre z, diferencial de z. Me dice, a lo largo de la curva 1. La curva 1, si ustedes se dan cuenta, es un polinomio de grado 4. Entonces, parametrizar esta curva no es muy sencillo. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar justo este teorema que acabamos de ver, en el cual no interesa el camino que tú tomes, si tú quieres llegar de un punto a otro punto, siempre y cuando, ¿no?, las curvas que tú vas a considerar, ojo, eso es importante, estén en una región donde las dos curvas estén contenidas en esa región de tal forma que la función sea analítica. Y esto se cumple. Por lo tanto, entonces nosotros podemos decir a ojo cerrado de que la integral
de la función que me están pidiendo, de 1 ahí, es lo mismo en valor que si yo calculo, en este caso, de 1 a y, pero utilizando la curva 2. ¿Sí? Voy a utilizar la curva 2, de 1 a y. Al final es lo mismo. Porque Bien. a mí me están pidiendo... Sí, a ver, ¿preguntas? No, no, justo eso es lo que acaba de hacer Reyes. Henry. No, que se había olvidado de poner curva 1, eso le iba a decir. Ah, ya. Sí, gracias. La curva 1, entonces, la integral sobre la curva 1 es igual a la integral sobre la curva 2, por el teorema que acabamos de ver, ¿no? No interesa cómo llegues de un punto a otro, siempre y cuando, ojo, que se cumpla la condición de que la función sea analítica en toda la región, ¿no? Que está en el interior de la región que estamos analizando, en la cual están contenidas las curvas, ¿no? Entonces sí se cumple eso acá. Por lo tanto, podemos trabajar sobre la curva 2, que es más sencilla, ¿no? La parametrización de la curva 1 está un poco complicada, pero la parametrización de la curva 2, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es la parametrización de una circunferencia en los complejos cuando el radio es 1, es simplemente la exponencial, ¿no? ¿Sí? Donde, como queremos llegar de 1 a y, entonces sería desde 0 hasta pi metros, ¿no? Listo. Y fácilmente se calcula, ¿no? Porque este integral ya nosotros lo hemos resuelto. Entonces, ¿para qué sirve este teorema que acabamos de ver? Nos va a servir para hacer este tipo de cálculos. Cuando nosotros podríamos tener, por ejemplo, una curva que no conozcamos, ¿ah? Yo puedo tener por acá una curva 3, así, totalmente desconocida, ¿sí? Y yo puedo asegurar que la integral de la función 1 sobre z sobre la curva 3 es igual a esta integral sobre la curva 2, ¿no? Que es conocida. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Muy bien, si no hay dudas, prosigamos. Entonces, la independencia de caminos en este caso, se enuncia en este teorema, ¿no? Cuando nosotros tenemos una región en la cual la función, ojo, acá estamos hablando de que como esta función es diferenciable, entonces vamos a poder hallar su antiderivada, ¿no? Tenemos ya el cálculo de la antiderivada, sabemos de dónde a dónde queremos llegar, entonces de forma directa podemos hacer los cálculos, ¿no? Esto es otra forma de poder calcular, ¿no? O sea, estamos hablando ya cuando queremos calcular de forma directa, cuando no queremos trabajar con las curvas, ¿no? En cambio, si yo estoy trabajando, entonces acá, hasta acá vamos a tener dos formas, ¿no? Fíjense, ¿no? Tenemos
La primera forma que acabamos de ver, en el cual yo tengo una curva conocida, ¿no? Supongamos que sea esta curva 1. Yo conozco esa curva. Si yo sé que esa curva, cuando yo integro sobre esa curva, es una curva para que ya conozco su parametrización, entonces puedo calcularlo. Esa sería una alternativa a esta, ¿no? Es decir, tenemos entonces dos formas. Yo podría hacer la integral sobre la curva 1 de la función diferencial de z. Entonces ahí ya tienen ustedes para poder escoger. O buscan una curva conocida, caso, método 1, o directamente hayan la antiderivada y tienen la forma 2. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cristian quiere participar? Cristian Ruiz, a ver. ¿Tiene dudas Cristian Ruiz? Profe, lo último no me Cristian, quedó muy claro, creo que lo voy a repetir un poquito. ya, muy bien. Lo que estaba indicando acá es que, por ejemplo, supongamos, ¿no? A ver, esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Supongamos que yo quiero calcular, ¿no? La integral de z0 a z1 del exponencial, por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que la derivada del exponencial, o sea, yo sé que la exponencial es analítica. ¿Qué más? Yo sé, ¿no? Que la derivada de la función exponencial, ¿no? Es la misma función exponencial, ya está. Entonces, se cumple esta condición. ¿Qué más? Se cumple esta porque la función exponencial es analítica en todos los complejos, ahí no hay problema. Como se cumplen estas dos condiciones y existe la antiderivada, la función exponencial, sabemos que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, esta integral que yo quiero hallar, lo puedo hallar de forma directa utilizando la forma 2, forma de cálculo 2. Entonces, yo tendría que esta integral, ¿no? Sería igual, de acuerdo a este teorema que estamos viendo, e a la z1 menos e a la z sub 0, ¿no? Estoy utilizando este teorema. Pero ahora, de repente, para mí es más complicado, no sé. Pero ustedes se dan cuenta, en este caso, la exponencial sería súper sencillo. Pero si yo tengo otro tipo de expresión, de repente una expresión un poco más elaborada, más complicada, ¿no? Entonces de repente me conviene trabajar con la forma 1. ¿Y cuál es la forma 1? La forma 1 no voy a buscar la antiderivada. En la forma 1 lo que yo voy a hacer es buscar, simplemente hallar la integral de la función sobre una curva conocida. En este caso, como es la exponencial, ¿no? Yo tendría que buscar, ¿no? ¿Qué parametrización tomo? Como yo le decía, supongamos que z sub 0 y z sub 1, ¿no? Sean estos puntos, por ejemplo, ¿no? Que tenemos acá. Z1 y z sub 0. Unos puntos ahí cualquiera.
Entonces, ¿qué es lo más práctico para mí ahí? Lo más práctico para mí sería parametrizar, ¿no? En este caso, yo buscaría parametrizar con una recta, ¿no? Lo podemos parametrizar como una recta. Tenemos los dos puntos y puedo hallar la parametrización, ¿no? Lo que estaba indicando que tenemos entonces dos formas, ¿no? Claro, profesor. Profesor, en el caso de la segunda forma, para que se cumpla eso, la curva tiene que ser analítica en el dominio D, ¿no? Claro, eso también, por eso, en ambos casos, ¿ah? En ambos casos tenemos que asegurar que la función sea de tal forma, ¿no? Primero, que la función tiene que ser analítica en todo el dominio. Segundo, las curvas tienen que estar contenidas en esa región, ¿no? Si las curvas están contenidas en esa región, ya, puedes utilizar cualquiera de los casos. La forma más simple que tú consideres, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Prosigamos. Veamos algunos ejemplos, ¿no? De forma rápida. Por ejemplo, acá tenemos coseno de z. Coseno de z, ¿no? Es simplemente una expresión que nosotros hemos estudiado en funciones elementales y está en función de la exponencial, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos tomar cualquier camino. El camino que sea el más simple, ¿no? Si yo quiero integrar desde menos pi hasta más pi, puedo tomar la recta, puedo tomar la semicircunferencia, ¿no? Cualquier camino, ¿no? El problema es de esta función z conjugado, por ejemplo. ¿Qué pasa con la z conjugado? La z conjugado no es diferenciable, no es analítica en ningún punto. Entonces, ¿ahí qué queda? Ahí queda usar la fórmula general, ¿no? No queda otra. O sea, acá entonces utilizar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Ya, esa se la saben todas, ¿no? F de z en t por z' de t diferencial de t, ¿no? No queda de otra. En cambio, esta, por ejemplo, acá sí yo podría utilizar, ¿no? En este caso, independencia de caminos, pero debería de tener cuidado, ¿no? Porque acá, por ejemplo, estoy integrando 1 sobre z cuadrado. Acá, esta función, ojo, no está definida en z igual a 0. Tengo que tener cuidado con el z igual a 0. Tener cuidado de no pasar por ahí, ¿no? Porque si paso por ahí, ya no se cumplen los teoremas. Porque la condición es que tú tienes que tomar una región en la cual las curvas que tú vas a considerar, fíjense acá me dice, de menos i a más i. O sea, quiere decir, de acá, de menos i a i. Entonces, si yo quiero hallar la integral, como no me dice nada, entonces yo simplemente puedo tomar acá una semicircunferencia de radio 1, ¿no? Entonces, puedo tomar mi parametrización, podría ser z de t igual a e a la it, donde t, ¿no? Donde t pertenece desde menos pi medios a pi medios. Así sería, ¿no? Entonces, es cuestión de tener cuidado, ¿no? ¿Dónde la función
no es analítica. Donde la función es ahí debemos de tener alerta, ahí debemos de tener cuidado. No pasar por ahí, es una zona minada, ¿no? Es una zona en peligro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no hay preguntas, dudas? Continuamos. Acá tenemos otro ejercicio. Como les decía anteriormente, ¿no? Acá, por ejemplo, a mí me dice, integra sobre la curva 1. En este caso me están dando en el sentido horario, ¿no? Entonces yo, al momento de hacer el cálculo, tengo que tener cuidado ahí, ¿no? Me están diciendo, mira, calcula desde -1 a 1. No me indican en el sentido normal, antihorario, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado eso en el signo y todo eso, en el resultado básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas tengo para llegar de -1 a 1? Tengo que tener cuidado. ¿Dónde? Donde la función no es diferenciable. ¿Dónde no es diferenciable? En z igual a 0. En lo demás, sí. ¿Qué tenía que tener cuidado entonces? Una región que contiene a la curva, pero que no contenga al 0. Una vez que ya tengo identificado la región, ahí puedo tomar la curva que mejor se me acomode. Acá ya básicamente podríamos tomar la semicircunferencia, ¿no? Sería lo más práctico. Si a mí me dan, por ejemplo, supongamos, ¿no? A mí me dicen, calcula sobre la curva 2. Supongamos que mi curva es así. Tengo la curva 2 acá. Si a mí me dan o me piden la integral sobre la curva 2, entonces yo elijo la curva 1. ¿Cuál es? La semicircunferencia. Más aún, si a mí me dicen, calcula sobre la curva 3, una curva que no conozco. Curva 3. ¿Qué elijo? ¿La curva 1 o la curva 2? La curva 1, ¿no? Lógicamente que la parametrización es mucho más sencilla, ¿no? Entonces, para eso me va a servir este teorema que acabamos de ver, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No hay preguntas. Prosigamos. Acá tenemos otro ejercicio. Este ejercicio, ojo, tiene que ver con este. Es casi similar. El tema es de que acá, ojo, si ustedes se dan cuenta, la integral sobre la curva 1 es igual a la integral sobre la curva 2. A ver, vamos a premiar al que ha estado atento, a ver. Sí, a ver. ¿Por qué? A ver. Sí, Ojo, a ver esta pregunta. Integral sobre la curva 1 es igual a la integral sobre la curva 2. No. ¿Quién dijo sí? A ver, igual tiene participación. A ver, argumenta. ¿Quién dijo sí? profe, porque va yo. ¿Me Tu escuchan? nombre, Henry, ¿no? Sí, Henry. Henry, a ver, Henry, argumenta. Porque también va de -1 a 1. Ya. O sea, tú indicas que la integral Claro. sobre la curva 1 es igual a la integral sobre la curva 2 de la función 1 sobre 0, ¿no? Claro, porque sí, porque tiene el mismo inicio de partida y el mismo inicio de finalización. Solo tendríamos que tener cuidado con el punto 0,0 nada más. Profe, Porque la función no es diferenciable ahí. ¿Ya alguien quiere participar más? No, está bien, pero el argumento de Henry de repente tiene un problema. A ver, ¿quién quiere participar? profesor,
Eduardo, Sí, a ver, Eduardo. para que sean iguales, entonces ¿Profesor? tendría que ser analítica en toda esa Adelante, región. Eduardo, primero, a ver, por favor. Entonces tendría que ser analítica en toda la región interna. Y en el punto cero no es analítica. Efectivamente, ¿ya? Así que tienen que tener cuidado, ojo, ¿ah? Lo que dice su compañero, tu apellido, Eduardo, Salazar ya, Paucar. ya, ya. Fíjense el argumento, ¿ah? Dice, ojo, ojo, pestaña y ceja, tenemos acá la curva 2. Para que yo aplique el teorema de independencia de caminos, ¿qué es la condición? La condición es que las dos curvas tienen que estar contenidas en una región, fíjense, esta sería la región, en la cual la función 1 sobre z tiene que ser analítica. Y efectivamente, no podemos afirmar eso, porque 1 sobre z no está definido en cero. Por lo tanto, no podemos decir que se cumple esta ecuación. O sea, no podemos decir a partir del teorema, ojo, ¿ah? ¿Ya? O sea, no se puede concluir, ¿ya? Ojo, eso es lo que, la conclusión. No podemos concluir, ¿no? No se puede concluir. No se puede concluir, ¿no? Ahora, eso no significa de que cuando tú calcules, de repente son iguales. Ojo. Pero que no se pueda concluir, eso sí. Yo puedo decir, no se puede concluir a partir de las condiciones que tiene la función. No podemos decir que se cumple esta igualdad. Este razonamiento, este argumento sería válido. Pero ya, luego yo digo, no, pero ya no voy a utilizar ningún teorema. Calculo de forma independiente, calculo y calculo, me pueden dar el mismo valor. Ojo. Pero a partir de los datos no se puede concluir. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces quedó claro, ¿no? Prosigamos. Ahora vamos a ver la fórmula integral de Cauchy. Primero habíamos visto la fórmula de Cauchy-Boursat. La fórmula de Cauchy-Boursat es, en este caso, la base de toda la teoría de los integrales, en cálculo complejo. A partir de ahí ya hemos visto deformación de contornos, hemos visto independencia de caminos, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más ya a otros tipos de casos, ¿no? Porque nosotros hasta el momento, ¿qué es lo que hacemos? Hasta este momento lo que hacemos es calculamos cuando nosotros tenemos que la función es diferenciable, sabemos todo, pero igual tenemos que calcular, tenemos que buscar. Supongamos que yo tengo de acá, del punto 1 al punto 2, yo quiero hallar la integral sobre esta curva, entonces de todas maneras tengo que calcular, pero tengo que buscar una curva conocida, ¿no? Digo, ajá, voy a calcular por esta recta, porque es más fácil por esta curva. Pero ¿qué ocurre, ¿no? Con los casos en los cuales la función no es, en este caso, diferenciable. Y justo vamos a ver uno de los casos, ¿no? Tenemos esta primera fórmula. La fórmula integral de Cauchy, ¿no?
¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Primero, fíjense, ¿ah? En el numerador, ¿no? Va a existir una función. Cuando yo integre, yo debo analizar el numerador. ¿Qué cosa es el numerador? Una función. Esa función es analítica en un dominio simplemente conexo. ¿Qué quiere decir en un dominio simplemente conexo? Significa en una región abierta. Entonces, esta función es analítica en todo el dominio de él. Listo. Primera condición. Segundo, el punto, va a existir un punto que está en el interior de la región D. ¿De acuerdo? Y además tiene que estar, en este caso, un punto cualquiera Z que está en D. Y también está en el interior de una curva C. ¿Y qué tiene que ver esa curva? ¿No? ¿Qué tiene que ver esa curva? Esa curva tiene que ver porque estamos integrando sobre esa curva. Ojo. Entonces, acá la fórmula integral de Cauchy me dice, ojo, tú vas a integrar sobre una curva. 1. Ya está la curva. 2. El numerador tiene que ser diferenciable en toda una región que contiene la curva. Punto 2. Punto 3. En el denominador tú tienes que tener exactamente esta expresión. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces tú a ojo cerrado puedes decir, no necesitas calcular, ojo. Tú puedes calcular el valor de esa integral así, de forma directa. O sea, mediante esta fórmula prácticamente, ¿no? Entonces, este teorema, ¿no? La fórmula integral de Cauchy, es, para el caso de las integrales, si ustedes se dan cuenta, son integrales especiales. Para este caso de estas integrales, es, podríamos decir, una simplificación, porque no necesitamos hacer ningún cálculo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente hacer análisis. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Analizar nada más. Analizar quién está en el numerador, quién está en el denominador. La curva, en este caso, tiene que ser de tal forma que esté en la región en la cual el numerador es analítica y un complejo tiene que estar contenido en la curva. Y si es así, tú sabes a qué es igual el valor, ¿no? Veamos un ejemplo ya para dejarlo acá, que ya hemos hecho nosotros el cálculo. Esta integral, que ya ustedes se la saben de memoria, esta. Nosotros hicimos el cálculo y esto aquí era igual 2pi por i. ¿De acuerdo? Esta integral, que nosotros ya lo hemos visto, es igual a 2pi. No interesa la curva, ojo, no interesa la curva. Entonces, fíjense, esto ya nosotros lo hemos calculado, hemos tenido que parametrizar, hemos tenido que hacer el cálculo, ¿no? Luego hemos llegado a este resultado. Utilizando esta fórmula integral de Cauchy, simplemente vamos a utilizar análisis. Primero, en el numerador, ¿quién está en el numerador? Está el número 1. El número 1 es una constante y entonces es diferenciable. ¿Quién está en el denominador? En el denominador está z menos el z sub 0, sería 0. ¿Qué más? La curva con la cual nosotros hemos trabajado es de tal forma, ¿se acuerdan? Que contiene a 0. Por lo tanto, tenemos la condición de 1 sobre z es analítica sobre esta curva que no contiene a 0. Por lo tanto, vamos a tener que el resultado de esto
utilizando la fórmula integral de Cauchy, sin usar parametrización, nada, vendría a ser 2pi por la función evaluada en z sub 0. ¿Y quién es la función evaluada en z sub 0? Es 1. Por lo tanto, vendría a ser 2pi, ¿no? O sea, el mismo resultado que nosotros estamos hallando es el que nosotros hallamos cuando hicimos el cálculo con parametrización. Muy bien, jóvenes. Ahí lo dejamos. Vamos a continuar la siguiente clase con este tema. Y Profesor, mañana tienen su práctica. No se olviden, ¿ya? No sé si hay preguntas con respecto a la práctica. profesor, Sí, adelante. me indicaría por qué la función evaluada en z sub 0, que es 0, es igual a 1. Por favor. Claro, porque la función es una constante. La función f de z es igual a 1. Entonces, yo evalúo en 0, me da 1. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? Profe, ¿a partir de qué temas van a venir? ¿Qué? Viene todo lo que hemos visto en la semana 3, 4 y 5. Ah, ya, profesor. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Profe, le jóvenes. dicen que falta pasar lista. Ajá. Ya estamos con la hora. Ojalá no me voten. A las 10 creo nos votan, ¿no? Ya. A ver, rápidamente. Veo que todos están presentes. Creo que hay también invitados. No interesa. Muy bien. Vamos a poner asistencia a todos, ¿ya? No se olviden estudiar todos los temas. Ahí tienen el material. Ustedes ya lo han hecho las prácticas, etcétera, ¿ya? Mañana vamos a hacer una media horita de clase y de ahí ya dan su práctica. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Que ya me botan ahorita del aula. ¿No hay preguntas? Profesor, ¿cuántas preguntas van a hacer? Profesor, Son 4 preguntas, ¿no? profesor, con respecto a las... Lo que hemos visto, no hay nada del otro mundo. ¿Ya? Profesor, con respecto a las notas de la primera PC todavía no se ha subido, ¿no? Ojo, las notas de la segunda PC automáticamente le sale. Lo que Ahí, falta, yo estoy revisando, en claro. este caso, lo que nosotros, El sustento. verificamos con el sustento, ¿no? Claro. Eso ya lo debo de estar procesando esta semana que viene, ¿ya? Digo, profesor. Gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien, jóvenes. Cuídense y mañana vamos a avanzar un poco de teoría y luego damos la práctica, ¿ya?